Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al sábado 18 de julio de la materia de Economía Fiscal 2. Tal como es costumbre, estamos grabando la clase para aquellos que no puedan asistir y quienes quieran participar, por favor, no duden en levantar la mano mediante el botón Raise Hand o también pueden escribirme por el sistema de mensajería instantánea para ver si hay algún tema que no está claro o si hay alguna cuestión que merezca aclararse o comentar, ¿no? Entonces ahí, por favor, no tengan pena en indicarme, ¿no? Bien, a ver, lo que quisiera que les quede claro de la primera parte de esta cuestión de los ingresos y gastos fiscales es el mecanismo de la coparticipación tributaria, ¿no? Como les había indicado, conforme a la disposición transitoria tercera de la ley número 031, los recursos provenientes del impuesto al valor agregado, del régimen complementario al IVA, del impuesto a las utilidades de las empresas, del impuesto a las transacciones, de los impuestos a los consumos específicos, el gravamen aduanero consolidado y el impuesto a las salidas al exterior se coparticipa. Esta coparticipación se divide un 75% para el Tesoro General de la Nación, un 20% para los gobiernos municipales y un 5% a las universidades. Dentro de los gobiernos municipales, un 20%, este 20% se divide de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se ha hecho el año 2012, ¿no? Y que ha entrado en operación el año 2013, ¿no? Entonces es la forma en la cual se va dividiendo este 20% relacionado a los municipios, ¿no? ¿Cómo funciona en la práctica? Los contribuyentes, las personas naturales, las empresas y otros tipos de contribuyentes tienen determinadas fechas para que puedan realizar el pago de impuestos. Por ejemplo, en mi caso, mi NIT, mi número de identificación tributaria, termina en 18, en 8. Por lo tanto, mi plazo máximo para que yo pueda realizar el pago de mis impuestos es el 20 de cada mes. Entonces, cuando se realice el pago de los impuestos se lo realiza con los formularios del IVA y el IT en el caso del mensual. Lo que ocurre es que ahí se utiliza un mecanismo de descargo, ¿no? ¿Cómo es ese mecanismo de descargo? De todas las ventas facturadas que uno realiza, uno puede descontar el IVA de acuerdo a las compras que realiza en el rubro. Por darles mi rubro es el de consultoría, entonces todos los temas relacionados a compra de computadoras, compra de material de escritorio o, por ejemplo, el alquiler del internet, etcétera, forman parte de los gastos que yo puedo descargar con el fin de bajar el impuesto al IVA, ¿no? El resultado neto es lo que se paga, ¿no? Esto en los bancos se realiza un sistema automático de transferencia al Banco Central de Bolivia. Esto en el día se procede a realizar el abono también automático a las cuentas del Tesoro General de la Nación, de los municipios y de las universidades, ¿no? En realidad, esto, si alguna vez a ustedes les toca trabajar en un municipio o en una universidad, todos los días van a poder chequear cuánto se les está transfiriendo en términos de la coparticipación tributaria. Y también en términos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, les voy a enseñar cómo se hace un presupuesto en la práctica.
Es algo que ya se va a empezar, ¿no? Hasta el 30 de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a elaborar los techos presupuestarios con los cuales se realiza el proceso de formulación presupuestaria, en este caso, lo correspondiente a la gestión 2021. No puede haber cierta variación en el cronograma, dado que, bueno, ahora estamos con el tema de la cuarentena, también creo que el ministro de Economía está enfermo, en fin, puede hacer variar eso, este tipo de situaciones, pero yo calculo que no va a pasar de agosto que se elaboren estos techos presupuestarios para que la gente pueda, de los municipios, de las universidades, de las gobernaciones, pueda realizar este proceso de formulación presupuestaria o dar inicio al proceso de formulación presupuestaria que tiene que concluirse hasta la remisión a la Asamblea Legislativa del proyecto de presupuesto que se realiza a fines de octubre, ¿no? Bien, les decía que en la coparticipación tributaria, un aspecto importante a tomar en cuenta es la emisión de los certificados de devolución impositiva. ¿Qué son estos certificados de devolución impositiva? Como les había indicado, las exportaciones trabajan sobre el principio de neutralidad impositiva. ¿Qué es la neutralidad impositiva? Que no se puede pagar dos veces el impuesto, ya sea en el país de origen y en el país de destino de esas exportaciones. Entonces, por acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, lo que se ha quedado es que únicamente se pagan los impuestos en el país de destino, ¿no? Es decir, el país que importa es el que cobra los impuestos. En ese sentido, estos certificados de devolución impositiva que para este año están presupuestados en 1.500 millones de bolivianos, la idea es que correspondan a la devolución que se haga a los exportadores de todos los impuestos que en el proceso de generación de valor agregado de esas exportaciones les paguen, ¿no? Más o menos el dato que yo tengo hasta el 2019, se habrían ejecutado 850 millones de los 1.000 millones presupuestados para, para la emisión de los certificados de devolución impositiva, ¿no? El otro tema que también habíamos visto a manera de repaso es el hecho de que, por ejemplo, las petroleras, para pagar el impuesto a las utilidades de las empresas o incluso el IVA, ¿no? Pueden utilizar las notas de crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque, tal como podemos ver en el gráfico, de 1.000 millones de litros que se consumía en el año 2005, para el 2020 esto ya alcanza a 2.257 millones de litros. Esta duplicación tiene que cubrirse con las importaciones, ¿no? Dado que los campos petroleros que tenemos que permiten la producción de diésel están declinando, ¿no? En el 2015 habíamos alcanzado 977 millones de litros. Para el 2020, esta producción decae a 491 millones de litros, ¿no? Entonces, las importaciones que el 2005 representaban 382 millones de litros, para el 2020 alcanzan a 1.766 millones de litros. ¿Cómo funciona en la práctica este mecanismo de la subvención? Funciona de la siguiente manera. YPFB compra diésel caro, ¿no? Esos tanques y cisternas que alguna vez ustedes van a notar por la ciudad, especialmente en las carreteras, la carretera La Paz Oruro, etcétera. Esos son los tanques con los cuales se compra el diésel, ¿no? Entonces, hecha esa compra, lo que se hace es vender a un menor precio en el mercado interno. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta
es lo que constituye la subvención, ¿no? Lo propio ocurre en el caso de la gasolina especial. La gasolina especial es la que se utiliza en los vehículos. Se ha intentado hacer algunos temas relacionados a utilizar la RON 95, la RON 92, la RON 90, que consiste en aumentar el octanaje. Y en teoría, este aumento del octanaje permitiría cobrar precios más altos en la gasolina, lo cual es verdad. Sin embargo, es un mercado bastante restringido, no es un mercado con una gran capacidad de compra. En otras palabras, solo se llega a cubrir el 5, máximo el 10% del total de la venta de gasolina con estas gasolinas especiales, ¿no? Que en realidad son sucedáneos de la gasolina premium, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque los conductores no llegan a encontrar la diferencia entre la gasolina especial y la gasolina de mayor octanaje, ¿no? Teóricamente son gasolinas que aumentarían el rendimiento del motor, ¿no? Sin embargo, eh, el problema está en que, dadas las circunstancias en las que operan los vehículos bolivianos, eso es muy difícil de medir, ¿no? Por lo tanto, lo que se prevé más bien es que haya un incremento continuo de lo que significa las importaciones, porque en realidad en Bolivia se produce un tipo de gasolina blanca, que es la que también sirve para hacer la mezcla correspondiente y elaborar la gasolina especial. Esta gasolina blanca se la hace en las plantas separadoras de líquidos que tenemos para la exportación de gas a Argentina y Brasil, ¿no? Sin embargo, estas plantas también están ligadas al volumen de exportación que podamos tener tanto a Brasil y Argentina, ¿no? Como estos volúmenes de exportación han ido cayendo en los últimos años, naturalmente esta producción de gasolina blanca ha ido descendiendo, ¿no? Noten ustedes cómo del 2016 hemos llegado a un pico de 1.403 millones de litros, pero a partir de ahí hemos descendido el 2019 a 1.102 millones de litros, y si bien ha subido, se prevé que para este año suba algo, en realidad, dados los problemas de la pandemia, yo más bien creo que eso va a bajar, ¿no? Lo propio, han crecido las importaciones. Este año las importaciones de gasolina no creo que lleguen a los 856 millones de litros. Yo creo que van a ser algo menos, porque precisamente la demanda de gasolina está bajando precisamente por la pandemia, ¿no? Frente a una situación en la que los vehículos no están circulando, entonces es previsible que esto ocurra en términos de un descenso de la demanda de gasolina que pueda presentarse en el país, ¿no? En números, este es el monto de la subvención e incentivos a los hidrocarburos en notas de crédito fiscal, ¿no? Este año se ha presupuestado 4.369 millones de bolivianos, es algo más de los 700 millones de dólares que se requieren, ¿no? Esto está compuesto fundamentalmente de lo que es el diésel, que alcanza 2.949 millones de bolivianos.
Bien, continuemos. Carmen Rosa me indica que no se escucha. ¿Me están escuchando? Confirmen, por favor. Ya. Entonces, les decía que son más o menos 700 millones de dólares. Ahora, acá el tema de gasolina alcanza a 1.030 millones de bolivianos, ¿no? Y hay una parte que acá no se distingue, pero básicamente es todo lo relacionado a incentivos a campos marginales y petróleo. ¿Cuál es la idea? La idea que se tiene a partir de la ley 767 es que aquellos campos que tengan altos costos puedan operar. O sea, más o menos para darles una idea, ¿no? El precio del petróleo actualmente está alrededor de los $30. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el precio del petróleo baja a 20, $25, entonces la diferencia respecto al punto de equilibrio establecido por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, la ANH, es cubierta con las NOCRES. En otras palabras, se establece una suerte de subvención en relación a la productividad de esos campos. De esa manera, lo que se logra es que campos que no eran viables, no eran económicamente viables por los costos, no deben olvidar que en la industria petrolera los costos no son idénticos en cada campo. Hay campos que por su naturaleza son más productivos, es decir, no se necesita mucho trabajo para extraerlos, y hay otros campos que por su naturaleza son menos productivos, ¿no? Es decir, el costo por barril o el equivalente en términos de unidades térmicas de gas es más alto frente a otros campos, ¿no? Entonces, de esa manera, mediante ese mecanismo de incentivos, se busca lograr que estos campos puedan producir más, ¿no? Ahora bien, con todos esos ajustes, más o menos así queda la coparticipación tributaria. Para el 2020 se ha programado un total de 41.285 millones de bolivianos, de los cuales 30.817 corresponden al Tesoro General de la Nación. Los gobiernos autónomos municipales se llevan 8.257 millones de bolivianos y las universidades públicas se llevan 2.211 millones de bolivianos. Sin embargo, como habíamos visto, estos son los gastos que tiene el Tesoro General de la Nación en pensiones, sueldos y salarios, ¿no? Las direcciones departamentales de educación se llevan 15.797 millones de bolivianos, los servicios departamentales de salud 3.434 millones de bolivianos, pensiones 8.249 millones de bolivianos, y todo eso suma un total de 39.199 millones de bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un déficit de 8.382 millones de bolivianos que deben ser cubiertos con fuentes distintas a la coparticipación tributaria, ¿no? Estas fuentes distintas son las que permiten que el Tesoro General de la Nación pueda financiar aquella parte que no le está llegando de la coparticipación tributaria, ¿no? Y eso se va a convertir en un problema en los siguientes años porque no debemos olvidar, ahorita vamos a analizar la otra fuente, que es la de la industria hidrocarburífera, ella también está teniendo problemas. Entonces, es previsible que el presupuesto del año 2021 sea un presupuesto bastante ajustado, ¿no? Eh, lo cual es complicado hacerlo porque, como notarán, dentro de la estructura de este presupuesto hay varias cosas que no se pueden reducir, ¿no? Por darles una idea, es muy difícil que se pueda plantear una reducción en términos de los sueldos para los profesores, para los médicos, etcétera, ¿no? De hecho, en realidad, en toda la estructura que se maneja en el Estado, más bien tiende a crecer, ¿no? Si la memoria no me falla, el día de ayer han empezado los procesos de contratación
para 5.000 nuevos médicos, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque, bueno, mucha gente del personal médico está, pues, ya no está yendo a trabajar. ¿Por qué razón? Porque o está dentro de las personas de mayor riesgo, es decir, mujeres embarazadas, digamos, ancianos, o sea, personas mayores de 60 años o que tienen alguna enfermedad de base. Eh, por un lado. Y por el otro lado, como están en la línea de combate, es decir, están enfrentando el coronavirus, entonces se contagian. Y ustedes saben que cuando una persona se contagia, tiene que automáticamente aislarse. Y no es que se aísla solo 15 días, ¿no? Fácilmente puede estar 30 a 45 días aislada y por lo tanto no va a ir a trabajar. Entonces ya más o menos la merma en el personal médico es de un 30%. Por lo tanto, la decisión que ha tomado el gobierno es de contratar a 5.000 médicos y enfermeras. ¿Eso qué va a significar? Un mayor gasto fiscal, ¿no? Entonces, por lo tanto, la situación en la que estamos nos obliga necesariamente a aumentar el gasto fiscal, ¿no? Y la ciencia en realidad está en cómo se va a lograr eso sin desequilibrar las finanzas públicas, ¿no? Ahora bien, eso digamos en cuanto a la coparticipación tributaria. En la otra fuente de ingresos grande que corresponde al IDH y a las regalías. Para adelantarles del total de la producción que se tiene en el país de gas natural fundamentalmente, un 32% entra a las arcas estatales como impuesto directo a los hidrocarburos y un 18% como regalías, como royalties, por la posesión del recurso, ¿no? Esa posesión del recurso se paga fundamentalmente a los departamentos, ¿no? ¿Cómo se calcula estas regalías? ¿Cómo se calcula el IDH? Hay dos factores fundamentales. El primero es el precio de exportación de gas natural, ¿no? El precio de exportación de gas natural se calcula sobre la base de una fórmula que incorpora tres fuel oils, ¿no? Estos fuel oils están altamente correlacionados con el precio del petróleo. Por esa razón van a notar ustedes, acá tenemos desde el año 2011 el precio del petróleo y van a notar que está altamente correlacionado con los precios de exportación a Argentina, que es la línea azul, la de más arriba, y de Brasil, que es la línea roja, que es la que está más abajo, ¿no? Es decir, si cae el precio del petróleo, automáticamente el precio de venta de gas también cae, ¿no? Es lo que precisamente nos va a ocurrir en el tercer trimestre de esta gestión, porque en el segundo trimestre el precio del petróleo ha caído, incluso en abril hemos tenido un dato negativo que nos ha preocupado a todos, ¿no? Entonces, más o menos para lo que significa el año 2020, el precio del petróleo con el cual se ha elaborado el presupuesto alcanza a $51 con 37 centavos. Eso significa que estamos calculando precios para el periodo octubre-diciembre, que es con el que se va a calcular la, el IDH y las regalías de enero a marzo de 4.91, para el segundo trimestre 4.90, para el tercer trimestre 4.8 y para el último trimestre 4.7, ¿no? En el caso de lo que es el contrato GCA, que es al Brasil. Para el caso para el contrato en ARSA con Argentina estamos calculando 5.9, 5.8, 5.6 y 5.5 del precio del petróleo, ¿no? Como notarán, hay cierta correlación. En esta parte del cuadro tienen ustedes lo que se había presupuestado y lo que se ha ejecutado.
ha estado más alto en el año 2019. Esto se debe a que en realidad el precio del petróleo se calcula en forma conservadora, ¿no? Bueno, eso de conservadora hay que siempre entenderlo, porque, como ustedes han notado, en este año, cuando se ha formulado el presupuesto en la gestión 2019, nadie podía tener dentro de sus previsiones la presencia y el impacto del COVID-19, ¿no? Eso ha sido totalmente imprevisible frente a la situación que hemos vivido, ¿no? Bien, eso por el lado del precio. Por el lado de la comercialización del gas natural por mercado de destino y nominación en millones de metros cúbicos, más o menos esta es la estimación para el 2020, ¿no? La idea es que se puedan vender 17.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 7.000 corresponden a Brasil, 4.958 a la Argentina, y en el mercado interno se puedan vender 5.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Esto va a variar bastante. ¿Por qué razón? Porque Brasil ha hecho uso de la cláusula de fuerza mayor para suspender las importaciones de gas. Y en el caso de Argentina, si bien se está cumpliendo, pueden haber algunos problemas con el desembolso, ¿no? Ahora, esto, por si acaso, se lo va a distinguir en el segundo semestre, o sea, lo que hemos empezado julio hasta diciembre. Entre enero y junio, el presupuesto de ingresos se ha cumplido en un 106%. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las transferencias por IDH y regalías se han cumplido para municipios, gobernaciones, universidades y el Tesoro General de la Nación, ¿no? El IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, se divide de la siguiente manera, ¿no? Esta es la distribución que se hace en términos del IDH. Más o menos, para que tengan una idea, en la distribución inicial, un 30, o sea, para que me entiendan, ¿no? El 32% del valor de la producción se convierte en el 100%, es decir, 32 se convierte en un 100%. Ese 32% en la distribución inicial se divide un 31.25% entre los departamentos no productores, La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando. Un 12.5% entre los departamentos productores y un 56.25% al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, posteriormente, dado que los departamentos productores exigían una mayor participación en el IDH, se ha creado un 14.97% de nivelación para los departamentos productores. Un 5% se ha destinado al fondo indígena, un 9.5% como fondo de compensación para los departamentos que tienen mayor población, y el saldo neto ha quedado para el Tesoro General de la Nación como un 26.78%. De este 26.78% del saldo del TGN, un 8.03% va a la renta dignidad, un 0.05% va al Fondo de Educación Cívica y Patriótica, y el saldo neto del TGN es 18.69%. Esto en términos de lo que significa del total del IDH, de lo que se queda con el Tesoro General de la Nación. Ahora bien, de la división que se tiene para los departamentos, un 24.69 va a los gobiernos autónomos departamentales, un 66.69 va a los gobiernos autónomos municipales y un 8.62% va a las universidades públicas, ¿no? Este es un resumen rápido de
cómo se divide el impuesto a los hidrocarburos en Bolivia, ¿no? Más o menos para que tengan una idea del resumen de cómo se divide esto. Al final de toda esta historia, los municipios se llevan el 30%, las gobernaciones el 8%, hay un 12% que se asigna al Fondo de Inversión para la Exploración y Explotación en Hidrocarburos. ¿Cuál es la idea? La idea se realiza en términos de lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo logramos un mecanismo mediante el cual podamos incentivar a aquellos campos petroleros que por su naturaleza que no son rentables, ¿no? Ahora, a lo largo de todo este año ha habido una polémica, donde incluso yo he participado, donde se ha establecido mediante la ley 1307 una suspensión al descuento del 12% hasta diciembre de esta gestión y una devolución de los recursos acumulados. Concretamente, 200 millones de dólares se están devolviendo. El fondo más o menos tiene 523 millones de dólares, únicamente 200 millones de dólares se están devolviendo con el fin de financiar la lucha contra el coronavirus, ¿no? De estos, el Fondo de Educación Cívico y Patriótico se lleva el 0.2%, la renta dignidad el 23%. Esto de la renta dignidad es un bono que en promedio es de 300 bolivianos al mes. ¿Cuál es la idea? La idea es que se financia con los recursos del IDH mediante la creación de un fondo. Este fondo tiene un mayor flujo de recursos cuando, los precios y volúmenes aumentan. Y bueno, en este caso, lo que está ocurriendo es que el fondo va a tener menos recursos en la medida en que los mismos están, bueno, mermados por las situaciones de caída de precios, etcétera, que les decía, ¿cierto? Uno de los temas también centrales que va a tener que encarar el nuevo gobierno es cómo se financia la renta dignidad. ¿Por qué razón? Porque estamos asistiendo a un proceso de descenso de las fuentes relacionadas al gas, ¿no? Porque esto está ocurriendo porque naturalmente hay un agotamiento de los campos petroleros, de los campos gasíferos, y bueno, las inversiones que se están realizando van a tomar su tiempo para madurar, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la renta dignidad va a ser un tema central que vamos a tener que analizar en las próximas gestiones, ¿no? Por el lado de las regalías, en realidad las regalías, les decía, el 18%, ese 18% se convierte en un 100%, el Tesoro General de la Nación se queda con el 33% y las gobernaciones se quedan con el 67%. Más o menos la distribución de las regalías de ese 18% va de la siguiente manera, ¿no? De este 18%, para el TGN se va un 6%. Hay una regalía compensatoria para Beni y Pando. Para Beni, 2/3 del 1% y para Pando, 1/3 de ese 1%. Y para los departamentos productores, por ejemplo, si el yacimiento se encuentra en Tarija, se le da un 11%. Si está en Cochabamba, ese 11%, ¿no? Por esa razón, si ustedes recuerdan, el año pasado ha habido un debate en el caso de Incahuasi. Incahuasi, en términos de si pertenecía a Santa Cruz o Chuquisaca. ¿Por qué era esto importante? Porque es 11%, si se quedaba en Santa Cruz o en Chuquisaca, iba a suponer una fuerte inyección de recursos, ¿no? Al final, el análisis técnico ha demostrado que Incahuasi está en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de esa manera,
es que se construye la regalía por hidrocarburos y la regalía compensatoria departamental, que como les indicaba, corresponden a los ingresos que tienen Beni y Pando, ¿no? Por otro lado, están también especialmente dentro de la estructura de ingresos que tienen los departamentos, las regalías mineras, ¿no? Que corresponden, de acuerdo a la ley número 535, del total de las regalías, el 85% corresponde al gobierno autónomo departamental productor y un 10% va para actividades de prospección y exploración de Sergio Min, ¿no? También están dentro de los ingresos departamentales las regalías forestales, que de acuerdo a la ley 1700 percibirán el 35% de la patente de aprovechamiento y el 25% de la patente de desmonte, ¿no? Acá abajo lo que ustedes tienen es en la práctica cómo tienen que registrar el rubro, la fuente 20 corresponde a todo lo que es regalías, el organismo y la entidad otorgante, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea de cuánta plata ha significado el tema de IDH y regalías, acá tenemos un cuadrito, ¿no? El IDH nace el año 2005, ese año habían ingresado a las arcas estatales 4.672 millones de bolivianos, de las cuales 2.344 millones correspondían a regalías y 2.328 al impuesto directo a los hidrocarburos. Hemos alcanzado un pico el año 2014, cuando han llegado a 24.501 millones de bolivianos, de los cuales 8.899 millones de bolivianos eran correspondientes a regalías y 15.602 millones de bolivianos correspondían al impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Esto fundamentalmente por el descenso de los precios, pero también por el descenso de los volúmenes, han descendido al 2016 a 9.521 millones de bolivianos y el año 2019 se han recaudado 10.070 millones de bolivianos, ¿no? Si notan, estos 10.070 millones de bolivianos son muy parecidos al escenario que teníamos el 2008 y el 2009, ¿no? Entonces, forma parte del debate nacional, precisamente qué se han hecho con estos recursos durante todos estos años y si el modelo de desarrollo que se ha implantado era el adecuado, ¿no? En mi opinión, eso entra en el terreno de la especulación, ¿no? Porque lo que ocurre es que no tienen que olvidarse que en esto de los recursos hay muchos elementos de economía política, es decir, elementos relacionados a las pugnas entre los grupos de poder para la captura de los recursos, ¿no? O sea, eso no es una decisión enteramente técnica, ¿no? Si me preguntaban, por ejemplo, yo le hubiese puesto todo en un fondo que nos permita invertir y sobre esa base generar rendimientos, un poco como hace Noruega, ¿no? Sin embargo, eso si bien puede funcionar en la teoría, en la práctica es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no deben olvidar que hay una fuerte presencia de rent seekers, o sea, de buscadores de rentas en el país, ¿no? En general, para ponérselos gráficamente y para que ustedes no se hagan muchas ilusiones cuando estén administrando esto, en Bolivia la gente llega rápidamente a la conclusión de que si no estás en el presupuesto no existes, ¿no? La frase no es mía, por si acaso es del profesor Armando Méndez. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente busca de una u otra manera insertarse en el presupuesto. Entonces, para poder insertarse en el presupuesto, bueno, tiene que encontrar el mecanismo, tiene que encontrar la forma de capturar una parte de esas rentas, ¿no? Ya sea como funcionario público o como contratista de las obras, o si ustedes quieren, desde el punto de vista político, en realidad, como les había mostrado, gran parte de estos recursos van a parar a manos de los municipios.
Entonces, pónganse en el lugar de un alcalde, ¿no es cierto? Un alcalde puede tener una gran cantidad de ideas respecto a cómo se pueden invertir estos recursos. Sin embargo, lo que va a ocurrir en la práctica es que la gente le va a pedir cosas muy concretas, ¿no? Le va a pedir el empedrado, le va a pedir la plaza, le va a pedir el parque, en fin, le va a pedir incluso las sedes sociales, ¿no? O las famosas canchas, ¿no? O sea, son cuestiones que tienen que ver con la propia dinámica del país, ¿no? En realidad, por alguna razón, ¿qué es lo que tenemos que averiguar en el futuro? No hay una lógica productiva en el país, ¿no? ¿Por qué no hay una lógica productiva? Porque no es rentable producir. A ver, un poco para que me entiendan. En realidad, lo que define que las personas se dediquen o no a producir tiene que ver básicamente con la tasa de beneficio que obtengan en el ámbito productivo. Pero si esa tasa de beneficio es menor, por ejemplo, a las actividades relacionadas al sistema financiero o a las actividades de comercio, se van a dedicar al comercio, ¿no? En otras palabras, tienen ustedes $10,000, ¿qué van a hacer? ¿Van a montar una fábrica, van a montar un pequeño taller de producción o se van a dedicar a comercializar productos? Lo más probable es que me digan que se van a dedicar a comercializar productos. ¿Por qué razón? Porque se gana más. ¿Entiendes? Entonces, esas consideraciones de economía política tienen que estar presentes respecto a cómo es que en la práctica es que se designan o se asignan estos recursos, ¿no? Porque, como van a notar, y acá les traigo un cuadrito, acá tenemos el IDH acumulado entre el año 2005 y el año 2019, les decía, ¿no? Los municipios se llevaron el 32.6%. La forma en la que operan los municipios es algo muy interesante, ¿no? Más o menos para que tengan una idea. En Bolivia hay 337 municipios y 3 autonomías indígenas originario campesinas, ¿no? Entonces, y en los municipios, como están más cerca de la gente, la forma en la que invierten, la forma en la que destinan estos recursos es tremendamente particular, ¿no? Porque no, con esto no quiero decirles que toda la plata, por ejemplo, se gasta en cementos, por ejemplo, han hecho bastante infraestructura caminera, especialmente en los pueblos más alejados, ¿no? Un 21.4% se ha dedicado al Tesoro General, perdón, a la renta dignidad. Ahora, ahí es un debate también respecto a si era o no la mejor asignación posible. En mi opinión, sí. ¿Por qué razón? Porque en un Estado es muy importante no solo priorizar aquellas actividades relacionadas al ámbito productivo, sino también es muy importante que se tenga una lógica de estudio social. Es decir, cuáles van a ser las inversiones que van a permitir que ese Estado, que ese conglomerado de gente, pues pueda reunir las mejores condiciones para que se reduzca la pobreza. Y ese es un aspecto central que ha caracterizado al gobierno y al Estado en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, se tenía que hacer esto, ¿no? La renta dignidad ha sido uno de los pilares en términos de la reducción de pobreza, ¿no? Yo sé que, digamos, a varios de nosotros, digamos, 300 bolivianos mensuales, nos pueden parecer poco, ¿no? Pero aunque no crean, hay familias enteras que viven de estos recursos, ¿no? Y lo que hacen es establecer una estructura de consumo de tal manera que esto les alcance, ¿no? Entonces, es un segundo rubro al que se ha dedicado. El Tesoro General de la Nación ha dispuesto 25.164 millones de bolivianos. Como han notado, dadas las obligaciones que tiene el Tesoro General de la Nación, es muy difícil que
se cubran únicamente con sus recursos de coparticipación. De hecho, en realidad, el 60% del déficit fiscal se explica por los gastos del Tesoro General de la Nación, ¿no? Ahí yo escuchaba a un viceministro del Tesoro que recientemente ha renunciado, que, por ejemplo, cuestionaba los 18.000 millones de bolivianos, ¿no? Bueno, pues es la magnitud del déficit fiscal, ¿no? En otras palabras, un Tesoro General de la Nación no se administra de forma equilibrada, y eso es importante siempre entenderlo, ¿no? ¿Se puede equilibrar el Tesoro General de la Nación? Sí, pero el riesgo de hacerlo es que provocas una recesión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para equilibrar el Tesoro General de la Nación tendrías que reducir el nivel de gasto al nivel del ingreso, ¿no? Lo cual se puede, por cierto, no es imposible, ¿no? El problema radica que lo primero que vas a tener que hacer es sacrificar la inversión pública. Y lo segundo que vas a tener que realizar es sacrificar el gasto corriente, ¿no? Es decir, vas a tener que votar gente, ¿no? Lo que va a ocurrir primero es que vas a armar un conflicto social de consecuencias imprevisibles, y lo segundo que va a ocurrir, ni bien hagas eso, es que vas a provocar una recesión. O si ya estás en recesión, por ejemplo, como está ocurriendo actualmente, esta recesión se va a profundizar, ¿no? Y por lo tanto, el margen de acción del Tesoro General de la Nación es muy bajo, ¿no? Es como ahora, ¿no es cierto? Si sales y a la gente le dices que no vas a poder contratar médicos porque no tienes plata, ¿no? Pues te matan, ¿no es cierto? En realidad es el momento de gastar, 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 ¿no? En las gobernaciones se han llevado 15.403 millones de bolivianos, han hecho todo el tema de infraestructura caminera, el tema de riego, el tema de electrificación con esos dineros, ¿no? Las universidades en todo este periodo han tenido 8.098 millones de bolivianos, equivalentes al 6,6%. Todas esas infraestructuras tan bonitas que ahora tenemos, si ustedes ven, por ejemplo, en la UPA, que se ha construido una infraestructura impresionante en la Universidad Pública del Alto. San Andrés, por ejemplo, todos los bloques que tenemos en lo que eran antes los pabellones, en la parte de atrás, por ejemplo, el bloque de ciencias sociales es muy bonito, en la facultad o en los predios que tenemos en Cotacota también se ha invertido bastante, a todo eso se ha destinado estos recursos, ¿no? El Fondo Indígena tenía 4.214 millones de bolivianos, ahí no hay que tapar el sol con un dedo, se ha tenido una mala gestión, no se han invertido adecuadamente los recursos y actualmente están en proceso de investigación, ¿no? Y lo que les decía, el 12% del Fondo de Inversión para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que, bueno, esto a fines del 2019 tenía 3.199 millones de bolivianos, ¿no? En el caso de las regalías, las gobernaciones tenían 46.903 millones de bolivianos y el Tesoro General de la Nación tenía 23.259 millones de bolivianos, ¿no? Si uno hace una agregación de la participación del IDH y las regalías, va a notar que las entidades territoriales autónomas y las universidades han tenido un 57% de estos recursos, ¿no? El TGN el 25%, la renta dignidad del 14%, los fondos indígenas y educación cívica han tenido un 12% y un 12% ha ido al fondo de inversión y exploración. ¿Esto qué quiere decir? En resumidas cuentas, que en realidad los grandes beneficiarios del IDH y las regalías han sido las entidades territoriales autónomas y las universidades con un 57%, ¿no? Lo cual, por eso les decía, siempre hay que matizar lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? A ver, para darles una idea en relación a algo que nos compete, a algo que vemos directamente en el caso de las universidades, por ejemplo, las aulas que tenemos ahora, que son tan bonitas, que tienen su data show, sillas de mejor calidad, etcétera, no eran algo común
en los años en los que yo estudié, ¿no? En realidad la pizarra era de prácticamente con tizas, utilizábamos incluso almohadillas de esas que, bueno, ustedes ya no han debido conocer, pero eran de tela. En realidad, la situación y los bancos bastante desgastados, no había prácticamente, digamos, podíamos tener un aula con 200 estudiantes, no era de extrañarse, había que llegar súper temprano para poder estar sentado, lo cual era complicado si uno trabajaba, en fin, es decir, lo que ha cambiado bastante el tema de las aulas universitarias, ¿no? Lo que sí, digamos, es importante discutir y, en mi opinión, tienen que hacerse las investigaciones relativas al caso, es qué es lo que ha ocurrido en términos de los resultados que hemos obtenido en merced al uso de estos recursos, ¿no? Esos resultados es muy importante explorarlos porque, como notarán, han sido recursos ingentes que hemos obtenido tanto municipios como universidades, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que hay que hacerla, que es más presente que nunca, precisamente porque todos estos recursos van a tener una tendencia a la baja en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, ese es un rápido resumen de los ingresos del Estado. Ahora, lo que vamos a proceder a ver es cómo funcionan los gastos del Estado, es decir, cómo se estructuran todos los gastos del Estado, ¿no? Para ello, naturalmente, tenemos que comenzar del presupuesto. Como les había indicado, hablamos siempre del presupuesto consolidado de gastos, porque este presupuesto consolidado es el que nos permite observar y tener el neto en relación a las transferencias que se realizan entre las entidades, ¿no? Digamos, el Tesoro General de la Nación transfiere recursos, por ejemplo, la última asignación de 279 millones de bolivianos a los municipios, ¿no? Para la creación del Fondo de Lucha contra el coronavirus. Entonces, eso es un gasto del Tesoro General de la Nación, pero es un ingreso de los municipios. Entonces, ese balance se va a duplicar en la agregación del presupuesto, cuando en realidad se trata de la misma plata. Por esa razón, hablamos del presupuesto consolidado de gastos. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que el año 2005, el nivel de gasto de los órganos del Estado alcanzaba al 59%, para el año 2020 alcanza al 25%. Las empresas públicas gastaban el 4.4% y el año 2020, en el presupuesto 2020, gastan el 34,8%. El año 2005, el resto de las entidades gastaban el 36,4% y para el año 2020 gastan el 39,7%, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que ha evolucionado el gasto por nivel institucional en el país, ¿no? Desde el punto de vista ya de mayor detalle en la división del gasto corriente, el gasto de capital, el uso de fondos, estos 210.000 millones de bolivianos se dividen de la siguiente manera. El gasto corriente alcanza a 137.996 millones de bolivianos, equivalentes al 65,4%. De estos, el mayor gasto es en bienes y servicios, equivalentes al 31,2%, ¿no? Aquí este presupuesto es grande porque están todas las actividades de mayoreo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Le sigue en importancia el rubro de sueldos y salarios. En sueldos y salarios gastamos 42.712 millones de bolivianos, equivalentes al 20,3%, ¿no? Más o menos el total de los funcionarios en todo el país son alrededor de 500.000 funcionarios, por si acaso, ¿no? Ahora, ahí no se hagan muchas ilusiones, no es que se pueda recortar esa planilla fácilmente, porque en realidad esa planilla
en un 85% está explicada por los 4 ejércitos, ¿no? Educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, el nivel o el rango en el que se pueda reducir es muy, muy bajo, ¿no? Hay una forma, por si acaso tampoco quiero venderles que no se pueda hacer y que eso es imposible, ¿no? Hay una forma bastante sutil, por así decirlo, de reducir el monto de esta planilla, solo que para aplicarla hay que hacerlo siempre con pinzas, ¿no? A ver, eso se realiza mediante la inflación. Lo que pasa es que este gasto se puede bajar en la medida en que se acelera la inflación. En otras palabras, si digamos el monto de esta planilla es 42.000 millones de bolivianos y la inflación alcanza al 10%, entonces automáticamente se va a reducir en 4.200 millones de bolivianos esta planilla, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el supuesto? Uno, que no subas los salarios y que no aumentes las cantidades, ¿no? Lo cual, como les he explicado, es bastante complicado, ¿no? Porque la razón de ser de los sindicatos, movimientos sociales, es precisamente el incremento salarial y el incremento en las cantidades, ¿no? Y ahí no hay ningún sector que se salva, no se hagan ustedes muchas ilusiones. Por ejemplo, los militares utilizan ese argumento, ¿no? Más o menos en los últimos años no se han creado muchos ítems para los militares, ¿no? Pero dada la participación que tienen en el gobierno actual, es altamente probable que el año 2020 y el año 2021 sí se creen al menos unos 200 ítems para los militares, ¿no? Lo propio con la policía, ¿no? La policía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo está peleando para que se nivelen sus salarios en relación a las Fuerzas Armadas. Entonces, todo ese conjunto de situaciones hacen un poco difícil que se utilice el mecanismo inflacionario, ¿no? Para hacerlo, porque además el mecanismo inflacionario también tiene su impacto desde el punto de vista de los ingresos que pueda tener el Estado, porque también en términos reales esos ingresos se van a ver mermados, ¿no? Pero no deja de ser algo que, en mi opinión, futuros gobiernos posiblemente lo utilicen para que puedan equilibrar de alguna manera los gastos que puedan, ¿no? Y bueno, el siguiente rubro en importancia son los intereses de la deuda pública, que si notan, alcanzan nomás un monto importante en el presupuesto, son 6.921 millones de bolivianos, son casi 1.000 millones de dólares que pagamos anualmente en términos de los intereses de la deuda pública, ¿no? Este monto, por si acaso, ya está empezando a pesar en el estado de situación de las finanzas públicas, ¿no? Por esa razón, también los márgenes que podamos tener de endeudamiento a futuro son bastante estrechos, ¿no? No quiero mentirles, en realidad, como estamos trabajando, como está funcionando todo, es probable que nos estemos encaminando a una crisis fiscal, ¿no? Dada la situación en la que estamos, ¿no? Lo cual, digamos, por un lado, desde el punto de vista de los economistas y de la capacidad que nosotros tengamos para hacer los diagnósticos y para que podamos formular nuevas prescripciones, nuevos datos, en fin, va a poner nuestra capacidad analítica en palestra, ¿no? Y eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Y prácticamente se van a hacer, por si acaso, con números muy parecidos respecto a los que los estoy mostrando, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mi opinión, San Andrés debería caracterizarse, podría empezar a trabajar este tipo de papers que orienten cómo se va a manejar la situación fiscal en el país, ¿no? Y tenemos el rubro o el detalle de los gastos de capital que alcanzan a 34.404 millones de bolivianos,
equivalentes al 16.3%. Y en el tema de uso de fondos, tenemos 38.510 millones de bolivianos, equivalentes al 18,3%, de los cuales 16.6% corresponden a otras aplicaciones financieras. Esto tiene que ver básicamente con los ajustes que se realizan especialmente en el pago del IDH y regalías. Lo que ocurre es que, como han notado, en realidad se hace con un trimestre de retraso. Entonces, en términos del devengado, hay un monto importante que ahí se tiene que hacer el ajuste para trabajar, ¿no? Más o menos así visto gráficamente, vamos a notar que de este presupuesto de 210.000 millones de bolivianos, bienes y servicios 31%, sueldos y jornales 20%, el resto de gasto corriente 13,9%, ¿no? En realidad, un aspecto importante que hay que distinguir en los últimos años es que ha cambiado el tema de gastos de capital. Antes todo el tema de gastos de capital era superior al tema de sueldos y jornales, ¿no? El año 2020 esto empezaba a cambiar, ¿no? ¿Por qué es importante esto entenderlo? Porque lo que ocurre o lo que está pasando es que se está utilizando como variable de ajuste a la inversión pública. ¿Esto qué quiere decir? Que la inversión pública está descendiendo, ¿no? Y ya podemos prever lo que va a ocurrir con esta parte el siguiente año, ¿no? El siguiente año yo calculo que el presupuesto va a ser aún más conservador. No creo que lleguemos a los 210.000 millones de bolivianos y lo más probable es que se reduzca toda esta parte relacionada a la inversión pública con el fin de equilibrar el presupuesto, ¿no? La mala noticia de hacer eso es que eso tiene su correlato en términos de crecimiento económico, ¿no? Porque como hemos aprendido, en realidad en el corto plazo, la demanda agregada es la que define el nivel de producción que en los hechos se traduce en la tasa de crecimiento. Entonces, si uno de los componentes de la demanda agregada, como es la inversión pública, se reduce, pues lo más probable es que el nivel de ingreso, el nivel o la tasa de crecimiento del país, pues, se reduzca, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias que vamos a tener, ¿no? Y en términos de lo que significa, por ejemplo, los gastos corrientes alcanzan al 65% y los sueldos y jornales se dividen, pues, de la forma en la que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, noten ustedes cómo en magisterio y salud se llevan de estos 42.000 millones de bolivianos, 17.207 millones. Noten ustedes las diferencias, ¿no? El año 2019 alcanzaban a 14.583 millones de bolivianos. Para el 2020 suben a 17.207 millones de bolivianos. Esto se explica fundamentalmente por los incrementos salariales y por la creación de ítems, ¿no? En realidad, una de las formas de presión que tiene el magisterio, anotado ahora lo tienen en jaque al ministro de Educación, al ministro Víctor Hugo Cárdenas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque permanentemente hay una solicitud de ítems para el magisterio, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirles? A ver, un poquito para que vean cómo funciona. Más o menos, actualmente en el país hay 180.000 ítems para educación, para los maestros. Sin embargo, los maestros consideran que hay un déficit de casi 50.000 ítems. Ahora, ¿cómo es lo que lo calcula? Ellos consideran que pedagógicamente no es adecuado tener aulas de 30 o de 35 alumnos. Es decir, que estas aulas deberían tener como máximo 20 o 25 alumnos. Notarán ahí que
si digamos reducimos el tamaño de las aulas, inmediatamente se necesitan más maestros. O, por ejemplo, han peleado a principios de año y lo han logrado, el tema de la fusión de física y química, ¿no? Entonces se considera que ambas materias deberían ir por separado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se puedan tener más ítems, ¿no? No quiero con esto, y no se lleven la impresión que yo estoy diciendo que simplemente esa es la excusa. En cierto sentido tienen razón, pero desde nuestro punto de vista del gasto fiscal, todo eso significa no solo más maestros, sino significa tener un mayor número de gasto, ¿no es cierto? O sea, perdón, una mayor cifra en términos de gasto, ¿no? Por esa razón es que sube esta cifra, ¿no? Y lo propio van a notar en Policía y Fuerzas Armadas, noten también que los municipios también con su 25% que tienen como techo aumentan. Las universidades públicas también aumentan el número de ítems que puedan tener. Las instituciones de seguridad social, estos son las cajas, necesitan contratar más médicos, en fin, ¿no? Las empresas públicas que tienen 2.893, las entidades descentralizadas, las gobernaciones, en fin. Es decir, notarán acá que el gasto en términos de sueldos y salarios, pues es un gasto bastante pesado para el Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que ver cómo se lo va a financiar, ¿no? Para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, recuerden que en el núcleo de la coparticipación tributaria más o menos se recaudan una cifra similar, ¿no? 42.000 millones de bolivianos, ¿no? Y esto les digo porque en realidad a futuro lo que se va a tener como fuente de financiamiento va a ser precisamente el tema de los impuestos, ¿no? Por esa razón, en mi opinión, durante toda esta época, especialmente de la pandemia, lo que se tenía que hacer es una profunda reforma de toda la estructura de impuestos nacionales, de tal manera que el sistema de recaudación sea pues mucho más eficiente, ¿no? En términos de que se facilite la recaudación para la gente, ¿no? Incluso yo estoy pensando que una de las primeras tareas que se tienen que realizar dentro del nuevo gobierno es precisamente una reforma impositiva. Bien, ahora lo que haremos, como es costumbre en nuestras clases, abriremos un espacio para los comentarios, para las dudas, para las correcciones, para todo lo que ustedes tengan que decir. Para ello, ordenadamente, por favor, voy a proceder a abrir los micrófonos para que puedan participar o lo puedan hacer mediante el chat, ¿no? Entonces, adelante, mis compañeros. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, buenos días, licenciado. Disculpe, Adelante, adelante. respecto al gasto que están incrementando en este momento el Estado, yo sé que, o sea, aparte del gasto que están promoviendo, es por propaganda política, digamos, pero en cuanto, por ejemplo, a los empleos que prometió la presidenta y demás, eh, ¿cuán sustentable puede ser esto en realidad a largo plazo? Y en realidad sí puede ayudar esto a la crisis fiscal que usted nos habló que nos puede llevar. Entonces, si realmente es algo que están haciendo, por ejemplo, hay algunos puestos de los médicos que están abriendo, pero son momentáneos, no es algo que, si bien se les va a pagar, dicen no bien, es algo que luego va a dejar a muchos médicos desempleados porque es por un tiempo nomás igual. Entonces, ¿cuán factible es y realmente va a ayudar esto a mover un poco el, el trabajo y demás? ¿Va a ayudar a acelerar la economía esta situación?
o realmente es como una pantalla nomás de política que se está haciendo, de propaganda política que se está haciendo. Muchas gracias, Nidria. A ver, la pregunta que tú haces es importante porque nos sitúa precisamente en la relación de corto y mediano plazo que se tiene que tener en la política fiscal, ¿no? Van a notar ustedes que la política fiscal tiende a mirar únicamente el corto plazo. Y se olvida de las implicaciones de mediano plazo, ¿no? A ver, tal como tú indicas, se están lanzando varios programas, se van a crear 11,000 empleos, se van a contratar 5,000 médicos con contratos de carácter eventual. Y el problema es la sostenibilidad de todas estas medidas, ¿no? A ver, ¿cuál es mi criterio al respecto? Yo creo que, la verdad, muchas alternativas en corto plazo no hay. En realidad, no crear, por ejemplo, empleos sería un suicidio, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. La tasa de crecimiento, más o menos a fines del año 2019, estaba alrededor del 4%. Según el último reporte del INE, la tasa de desempleo ha subido al 8%. ¿Ya? Eso más o menos quiere decir que en estos 7 meses se han perdido como 287,000 empleos, ¿no? Entonces, si ustedes notan la distancia entre los 11,000 empleos que se quiere generar versus los 287,000 empleos es enorme, ¿no? Por si acaso, la idea que se tiene en relación a los 500,000, perdón, 800,000 empleos que se piensan generar con el programa presentado por el ministro Ortiz, con una inyección de 32,000 millones de bolivianos, es un programa que depende fuertemente de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, que sea de corto plazo es complicado. Entonces, hay una presión, tal como hemos analizado en clases, respecto a una expansión fiscal, ¿ya? Ahora, el problema es el mediano plazo. ¿Cómo haces sostenible todo esto, ¿no? Una opción es naturalmente la deuda, pero como han notado, con 1,000 millones de dólares ya solo en intereses, el asunto se pone pesado, ¿no? Yo lo que creo es que se tiene que hacer un programa de estabilización fiscal de mediano plazo, que en los hechos se traduce, en mi opinión, en la construcción de un presupuesto plurianual. Ahora, para hacerlo, es muy importante que se establezca un gran acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre los distintos actores que en este momento no solo están pugnando en términos electorales, sino también corresponden a aquellos grupos que tienen interés en formar parte del presupuesto, ¿no? Ese tipo de acuerdos al estilo pacto fiscal son tremendamente complicados de realizar, ¿no? Es una ingeniería muy, muy fina la que se tiene que realizar. Solo esto evitaría que a futuro tengamos un descalabro financiero, en mi opinión. O sea, en síntesis, yo comparto contigo, Nidria, la preocupación por el mediano plazo. En realidad, yo no veo que se pueda solucionar fácilmente porque, bueno, pues los años pasan rápidamente, ¿no? Y en la siguiente gestión, el tema de los ingresos va a ser una cuestión muy complicada de resolver. Bien, sigamos. A ver, Nicole nos pregunta, considerando que los ingresos de los impuestos se distribuyen para municipios, gobierno central y otros, mi duda es,
exactamente quiénes son los que deciden el gasto destinado a salud, el gobierno central únicamente o también los gobiernos municipales en función al presupuesto que estos realizan, ¿no? En realidad es combinado, ¿no? A ver cómo funciona. Más o menos está estructurado de la siguiente manera para hacerles un rápido resumen. Todo lo que es el financiamiento de recursos humanos, la mayor parte corresponde al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales pueden crear ítems y pueden crear contratos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En realidad, los ítems, los centrales, son los TGNs, son los correspondientes al TGN. Pero también los gobiernos autónomos departamentales han creado ítems y los gobiernos autónomos municipales han creado ítems y han creado contratos. En cuanto a los niveles, los hospitales de tercer nivel, es decir, todos aquellos hospitales que pueden atender todas las complicaciones, todas las enfermedades neuronales, corazón, etcétera, están a cargo de las gobernaciones. Los hospitales de primer y segundo nivel están a cargo de los municipios. Ahora, esto se nos ha complicado con la creación del Sistema Único de Salud. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba mucha plata. Entonces, el gobierno actual ha tomado la decisión, en mi opinión correcta, de que los hospitales de tercer nivel pasen a jurisdicción del nivel central. Sin embargo, el error que se ha cometido es que no se ha invertido toda la cantidad de recursos que se necesitaban, ¿no es cierto? Está bien, no voy a entrar en el debate de si se ha hecho o no se ha hecho en los 14 años, pero lo cierto es que a principios de año ha aparecido el coronavirus. En mi opinión, lo que se tenía que hacer en ese momento, por ejemplo, los 5,000 ítems que estás creando ahora, debías haberlos creado ya en febrero, de tal manera que aumente la capacidad de atención. Al principio, cuando todavía no había la escasez de UTIs, de respiradores en el mundo, se podía comprar una gran cantidad de estos elementos para precisamente sostener el turbión, como lo ha definido Oscar Urenda, de todo lo que ha ocurrido precisamente en estos meses, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora, o sea, si notan, por ejemplo, el hecho de que en el Hospital Obrero estén depositando a las personas fallecidas en los patios, nos está mostrando una situación muy, muy, muy compleja. O, por ejemplo, lo que está ocurriendo, o sea, no me estoy inventando, ¿no? Si tienen alguna complicación en este momento, ir al hospital de la Portada o de Cotahumares para que les den con fuerte en la cara. No hay atención en infraestructura de salud, ¿no? Entonces, yo considero que eso va a mejorar porque más o menos 200 millones de dólares ya se han inyectado la pasada semana, 40 millones de dólares también a través del fondo COVID, eso les va a ayudar bastante a los municipios, ¿no? Lo que sí tienen que tener cuidado es ver cómo se van a organizar. Lo que pasa es que ahí noto que el Ministerio de Salud no está ejerciendo su calidad de órgano rector, ¿no? ¿Qué es la calidad del órgano rector? Es el que tiene que guiar toda la planificación, ¿no? O sea, al paso que vamos, los municipios van a terminar comprando dióxido de cloro, ¿no? El dióxido de cloro, por si acaso, no funciona, ¿no? Es como tomar agua de Lourdes, ¿no? Pero imagínense si de pronto sale una ley, hasta el Parlamento está embalado en el tema del dióxido de cloro, va a salir una ley y los municipios son capaces de entregar dióxido de cloro a la gente. No, no es el camino. En realidad, lo que hay que combinar es la atención domiciliaria, que es muy efectiva para los jóvenes, por ejemplo, si a la gran mayoría de ustedes, por ejemplo, si les da el coronavirus, lo más probable es que solo necesiten aislarse, una medicación muy básica por la constitución que tienen, ¿no? Se puede armar incluso un esquema de atención domiciliaria con el oxígeno y solo en aquellos casos que requieran internación, entonces habilitamos los domos, habilitamos los hospitales, en fin,
todo eso se podría armar aún en una situación como estamos, ¿no? Bien. No sé si hay alguna duda más, mis compañeros, dado que estamos en los últimos minutos de la clase. Lo que me gustaría, mis compañeros, el día jueves, por favor, ya programemos nuestro examen final. Ya que yo sugeriría que o sea el sábado o sea el siguiente jueves, para que tengamos también la posibilidad de revisar nuestras notas, etcétera, ¿no? Y podamos trabajar todos los temas que tenemos pendientes, ¿ya? El día jueves abriremos un espacio para que podamos discutir nuestros temas administrativos. Yo creo que para el día jueves, sí, eso sí, voy a hacer, ya voy a darle sus notas hasta el segundo parcial para que podamos tener todo en orden y podamos entrar a nuestro examen final sabiendo cuáles son nuestras notas que tenemos apuntadas, ¿ya? ¿Les parece? No sé si hay algún temita que esté quedando en el tintero. A ver, tenemos un último tema por acá. Sí, está creo todo en orden. Gracias, Nidria. Entonces, nos vemos, por favor,